Hola, ¿qué tal mi gamer? Después de 60 horas por lo menos de espera, porque Blizzard nos puso un contador ahí encima de la pantalla que decía que había una actualización, pero no decían que era la actualización. Y estábamos, pues todo el mundo, ¿qué será? ¿Qué será? Todo el mundo preguntándome si ya sabía algo de la actualización. Y hasta hoy es que develan lo que viene en la actualización. Vienen, por supuesto, nuevos pases de batalla, nuevos eventos o eventos que regresan, cambios de balance y, más importante, cambios de algunas funciones de juego, mejoras en la interfaz y demás, que incluso cosas que veníamos pidiendo de toda la vida. O sea, es increíble que se hayan tardado tanto en hacer algunos cambios que hicieron en esta actualización. Así que vamos, sin demorarnos más, a ver de qué se trata la actualización, lo que nos ha traído Blizzard. Entonces de esta parte nos quedamos con que el 16 no, para los servidores América sería el 17, como siempre de 3 AM a 5 AM. Olvídense este horario porque esto es PCT, ese no es el horario real de nosotros, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el pase de batalla, que es lo primero que nos ponen, y aquí un pequeño video del aspecto que va a haber en el pase de batalla. Y vemos al bárbaro, este sería el mago, monje, ok, el cazador de demonios, este es el cruzado, el negromante, y falta el caballero de sangre, o sea, el vampiro, como todos le dicen, ¿no? Bueno, volvemos acá porque al final en el juego es donde vamos a ver la versión final de este aspecto, el pase de batalla, ¿no? Ahora, cambios que son más importantes que el aspecto en sí del pase de batalla, y es que, bueno, mantuvieron lo del cofre que puedes elegir entre Colmillo Ferviente y las perlas telúricas una vez más. A mí, personalmente, me encanta este cambio, y ahora son 8 perlas más, que para llegar a 40 evidentemente ayuda un montón. Y además adicionaron que puedes elegir entre Colmillo Ferviente, la perla telúrica y la nueva gema de Green Ring, una gema de 2 estrellas, ¿ok? Entonces ahí ya usted a su decisión. Esto se puede elegir como siempre en el rango 1, 20 y 40 del pase de batalla potenciado, y en el rango 40 del pase de batalla normal. O sea, son 4 cofres, serían 8 perlas en total, o pues 4 gemas si así lo decide usted, ¿no? Esta gema de 2 estrellas Green Ring, que aunque no le dieron bombo y platillo, pero la descripción de esta gema rango 10 es que infligir daño aumenta tu velocidad de ataque en un 2.4% durante 3 segundos, pero se estaquea hasta 10 veces. O sea, que esto puede llegar a ser hasta un 24% de aumento de velocidad de ataque. Es mucho más que vigorización de Quartz de 1 estrella, que ahora los cazadores de demonios, por ejemplo, utilizaban. Esta ahora es una buena opción. Entre más inflija daño, más aumenta su velocidad de ataque, y por ende creo que es una gema para los cazadores de demonios bastante bien, aunque no es el único, por supuesto. El mago hay builds en que atacan muy rápido. El nigromante últimamente, con los esqueletos que le han puesto que explotan y demás, ha mejorado muchísimo también la velocidad de ataque. O sea, que la puede llevar cualquiera. Le digo cazador porque es lo que todos asociamos rápido con velocidad de ataque, ¿ok? Pero por supuesto es una gema que la veo bastante bien como opción de 2 estrellas para los jugadores que pues lleven gemas de 2 estrellas, free to play y demás. Y como adicional, esta gema nos dice que si las pilas, o sea, el stack este de 10 esté completo, o sea, que tenga las 10 cargas, porque hayas hecho ya 10 daños consecutivos, tu velocidad de movimiento va a aumentar también en un 12%, que me parece un buen plus para la gema. Farmeando sobre todo, les digo que las 10 cargas las va a obtener muy rápido. Eso va a estar activo prácticamente siempre al 24% de velocidad de ataque y ustedes la velocidad de movimiento. Pero, por supuesto, estamos hablando de 24% a rango 10. No la pretenda tener así a rango 5. A rango 5 va a ser 12%, quizás la mitad. Por ahí vamos las cosas. ¿Ves? No es una mala gema. Me parece una gema bastante bien. Aunque no te digo, no hicieron como tal un post de ella ni nada, pero está bien. Eventos que regresan, lo mismo. Plano fracturado, acción sombría, callejón de sangre. Esto es el PvP que hacemos en la Guerra de la Sombra los jueves y los sábados, pero como un evento sin resonancia, un poco más parejo y demás, para practicar incluso este modo de juego que hacemos tanto en la guerra, ¿no? Aquí a continuación nos dicen esto mismo, de que los bonos estarán deshabilitados, la resonancia, los clanes, las bandas, las gemas, los amuletos, sin postura, incluso el Paragon se desactiva. No vaya gladiador ni vaya nada, porque este simplemente el Paragon no funciona ahí. Conocimiento infernal, otro evento más, pero este sí tiene perla telúrica como recompensa y blasón legendario, por lo mismo de siempre, hacer tareas y demás. Los horarios no los dije. Esto sería el 27 de enero, el callejón de sangre a partir del 26, son para finales de mes. 27 de enero, de hecho actualmente tenemos bastantes eventos activos, así que por supuesto, aunque ya se han ido completando algunos, pero quedan 2, 3 aún. Cambios de equilibrio, no voy a profundizar acá. Ahora aquí sí una cosita antes del balance, si nos dice que en campo de batalla y tanto el rito del exilio, el daño infligido a las invocaciones por parte de los jugadores se redujo de un 150% a un 100%. O sea, había un incremento de daño contra las invocaciones. Ahora esto se redujo un poco para que duren un poco más. Y lo mismo en campo de batalla. En el rito del exilio, los efectos posteriores a la pérdida de control impuestos por el mismo jugador dentro de 6 segundos tendrán rendimiento decreciente. ¿Qué significa esto a grandes rasgos? Y es que un caballero de sangre viene y me stunea. Y ese stun vamos a suponer que dure 3 segundos.
Ya, si me vuelve a stunear, ya no dura 3 segundos, ahora dura 2 segundos. Me vuelve a stunear, ahora dura un solo segundo. Y si me vuelve a stunear, probablemente ya sea prácticamente inmune, no dura absolutamente nada. O sea que entre más me repitas un control, menos efectivo va a ser en un rango de 6 segundos. Este efecto, por ejemplo, el segundo efecto posterior tendrá un 70% de efectividad respecto al anterior. Si el primero es 100%, el segundo 70%, el tercero es 49%, el cuarto es 34%, por lo cual el control va disminuyendo, ¿ok? Para que no caigas en esto, que me parece genial. En World of Warcraft, si usted lo ha jugado, siempre ha sido así. Usted no puede lanzar 4 ovejas seguidas porque la última ya es inmune. O sea, no coge la oveja, porque ya sería, o sea, se hace no disfrutable el juego. Cuando es una cosa stun, nunca salí de ahí y morí. No, ahora entre más me lo hagas, más inmune me voy haciendo. Y llega el momento en que no me puedes controlar, ¿me entiendes? Entonces a mí me parece espectacular, porque es insano y no divertido una clase que te cae encima, como es el mismo BK, incluso Nigromántica los juegos tiene bastante control, y de pronto te hace toma, y tú no ves ya la luz del sol hasta que mueres. No tiene ningún sentido. Entonces, que hayan nerfeado esto un poquito de manera general, me parece bastante bien, y espero que si esto realmente tiene un impacto en el juego, se vean un poquitico menos de Caballeros de Sangre, que están como en el boom, ¿no? Todo el mundo quiere jugar Caballero de Sangre porque están rotos por el mega control que tienen. Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Y los Caballeros de Sangre, que me disculpen, pero esa es mi opinión. No voy a hablar de todos los balances. A ver, en el caso del bárbaro, ¿qué les digo? Se agregó un aturdimiento de 2 segundos al enemigo arrojado. En agarre le agregaron un stun. Ahora, habilidades de Caballero de Sangre, la cantidad de escudo aumentó un 16% y el daño aumentó un 25% de la ráfaga de lanza. Y esto es de transfusión. Aquí fue un bufeo también, casi todo bufeado. Habilidades de cazador de demonios, multidisparo, daño aumentado, sentinela, tiempo de reutilización reducido. Llevan tiempo que quieren hacer que sentinela se utilice. Ya, legendarios por sentinela, daño aumentado, todo es bufeo por sentinela porque quieren que se utilice de todas maneras el sentinela en el cazador de demonios. De los artículos ni voy a hablar. Las habilidades, yo voy a dejar este link en la descripción del video. Usted entra allá y revisa exactamente los bufeos de cada legendario de usted y demás, porque es una locura. Habilidades del monje, santuario interior. Aquí veo un nerfeo al monje. Ya en campo de batalla y en rito del exilio, o sea, en PvP, el tiempo de utilización se aumentó de 20 a 24 segundos. Aliados míticos, el tiempo de reutilización se disminuyó 5 segundos, eso fue un bufeo, y la cantidad de escudo aumentó en 15 segundos del escudo Zen. Entonces, 2 bufeos y un nerfeo para el monje. Habilidades de nigromante, espíritu de hueso, el daño aumentó un 25%. Yo no lo utilizo, pero los que lo utilizan en PvP, mira, tienen un bufeo ahí. Porque, claro, lo bufean porque se utilizan menos también, ¿ok? Siempre se bufean las habilidades que se ven que no se utilizan tanto para que las personas pues muevan las builds y no todo el mundo juegue de la misma manera. Para el mago Frostfield, el tiempo de utilización se redujo a 14 segundos. Eso es escudo de hielo, algo así. Se redujo el tiempo de utilización, es un bufeo. Cristal de hielo, se redujo el tiempo también de reutilización. Desintegral, el daño aumentó un 20%. Ojo, y el rayo de escarcha, el daño aumentó también un 20%. Hay build de magos en PvP incluso que utilizan desintegral, así que me parece un buen bufeo para el mago también ahí. De los objetos no vamos a hablar. Actualización de funciones, y llegamos a la parte realmente que más me ha gustado de toda la actualización esta que estamos acá analizando. Lo primero, en el relicuario tenemos un buscador de equipo, o sea, un quick matching, como lo tenemos en las mazmorras, ¿ok? Que tú llegas y no es como crear ahora, como hacíamos, que creábamos la banda y entonces esperábamos ahí a que las personas fueran solicitando entrar y entramos. Aunque si usted tiene la banda de guerra no lo necesita, pero si usted es un poco más casual y no ha encontrado una buena banda de guerra, esta opción es espectacular. Le da quick matching, va a esperar por 8 como usted o 7, digamos, que estén igual dándole quick matching, se unen en el grupo automáticamente. Y para el infecario es como buscar mazmorra aleatorio, es idéntico pero en el infecario, por lo cual me parece un buen cambio para la mayoría de los jugadores, ¿ok? Herreros en el infecario, siempre que hacíamos lo demás y para ir para el lado del herrero y íbamos anotando el infecario y salíamos al lado del herrero, y ahora vamos a tener uno ahí al igual que lo tenemos en la mazmorra. Son cambios que realmente cuando lo agregaron en la mazmorra, ¿por qué no lo agregaron al infecario? O sea, los van dejando como para ir teniendo contenido que agregar posterior, porque es muy sencillo para ellos agregar eso. Entonces, creo que son cambios que van posponiendo para tener el contenido luego, pero que pudieron haber hecho hace mucho tiempo. Es la realidad. Portal de salidas de relicuario. Esto, un cambio menor, me parece realmente bueno. Y es que el portal salía en el medio. A veces salían los objetos. A veces se moría alguien encima del portal. Ahora movieron el portal hacia otro lugar para que no estorbe con el luteo, con que alguien haya muerto y demás. Está bien. ¿Ok? Emparejamiento en el campo de batalla. Ya no pueden asignar puntos de Paragon durante la partida en el campo de batalla. Todo parece indicar que había jugadores que siempre le sacan el máximo a todo. Bien, que entraban con puntos disponibles, los reiniciaban y una vez dentro de la batalla, depende de lo que hiciera falta, pues acomodaban los puntos de Paragon y demás.
Entonces eso ya no se puede hacer. Usted tiene que entrar con el Paragon, que si entra sin Paragon va a jugar sin Paragon. ¿Ok? Optimización familiar. Y aquí llegaron ya los cambios a los familiares que tenemos actualmente, pero hay que optimizar cosas evidentemente. Ya se ajustó la velocidad de movimiento de los familiares para mejorar la capacidad de recolectar. Se sabe que ahora mismo el familiar es casi bobo para recoger objetos. Hay que casi llevarlo hasta donde está el objeto y decirle, recoge ese hijo, recoge este, recoge aquel. Ahora le aumentaron la velocidad, vamos a ver en el juego cómo se ve esto reflejado, pero debe recolectar un poquito más rápido. Se optimizó la forma en la que recogen los artículos también. Se modificó la descripción de ciertas habilidades pasivas familiares para aumentar su claridad. Hay habilidades que prácticamente no dicen nada. Ok, me alegro que hayan hecho esto. Los contratos familiares perdidos ahora se enviarán al jugador a través de correo del juego. Y esto también es importante. Si bien caían y se hacía una marca o una estrellita en el mapa, puede que usted no lo viera, no se recoge el contrato por X motivo. Ahora te lo envían al correo, igual que te envían las gemas, por ejemplo, que tú dejas en el mapa porque no las viste y luego te las envían. Está perfecto eso, ok. Ahora de vez en cuando vamos a tener una sorpresa, un mail, un contrato, wow, espectacular. Menú familiares, le agregaron esta opción, aquí que vemos aquí arriba, de bloquearlos para no venderlos sin querer, para no convertirlos sin querer, no fusionarlos y demás. El que usted no quiera que pase nada de eso, usted lo bloquea igual que la gema y ya no hay ningún tipo de casualidad. Este es un cambio también espectacular, ya, también, ¿por qué no? Porque ahora mismo a uno le cayó un familiar que quería decirle al amigo, mira el familiar que me cayó. Y entonces por WhatsApp manda la foto. Y ahora podemos compartirla por interno, en el clan, en lo que sea. Poder compartir igual que los objetos y demás, el familiar. Y ahí los demás pueden ver qué tiene tu familiar. Así que me parece un buen cambio para compartir información. Al final, socializar, ¿ok? Que ahora mismo lo hacíamos, pero por WhatsApp, pasando más trabajo. Puntos de batalla de contratos de familiares. Se ajustó el cálculo de la obtención. Esto al principio me confundió y puede que usted lo confunda lo que dice acá. Dice, se ajustó el cálculo de la obtención de puntos de batalla de los contratos familiares de Nisa. Tiene en cuenta los puntos de batalla obtenidos en todo el juego. Yo dije, ¿cómo que en todo el juego? O sea, eso realmente me confundió. Y entonces acá les voy a explicar rapidito. Y el punto es que cuando abrimos aquí el códice, Nissan solo estaba teniendo en cuenta los puntos que se obtenían de esta parte del códice. Cuando sumábamos aquí 480 ya podíamos comprar los 3 contratos. Pero los puntos que hiciéramos de estas actividades no los contaba. Si veníamos a un evento, que también, como por ejemplo el tema de la trifulca aquí, que nos da puntos, esto no lo contaba Nissan. Entonces ahora Nissan sí va a tener en cuenta también esto. O sea, que es más fácil llegar a los 480 puntos. Ojalá y agreguen más, ¿sabes? Más contratos por más puntos, porque ahora mismo no sé por qué solamente 3 contratos con 480 puntos. Pudieran hacer mucho más en ese sentido. Me parece un cambio bueno, aunque siempre íbamos a llegar, pero bueno, me parece un cambio bueno. Habilidad, especialización gigante, espectacular. Ya habíamos hablado de esto ya, que esto tenían que arreglarlo, sí o sí. Tenían que arreglarlo y menos mal que lo hacen antes de que termine nuestro ciclo acá en ese Biosingual, porque había un bug con el último Paragon de campeón, donde el inmortal no moría. O sea, el inmortal entraba con este Paragon activado y cuando se estaba muriendo se volvía a llenar de vida en los ritos del exilio. Entonces esto ya no puede utilizarse por el inmortal en el rito, lo cual arregla un bug terrible. Ahora, UI del jugador. Buenísimo, buenísimo. Cambios que estábamos esperando o que pedíamos desde el primer día del juego. ¿Ya? ¿Las barras de salud son más grandes? No, eso no, evidentemente eso no. Pero ahora se realiza un seguimiento a las bonificaciones y reducciones que experimenta el jugador, así como su duración. Este cambio ayuda al jugador a rastrear con mayor precisión el estado de efecto de control de masa. Ahora les voy a explicar qué significa todo esto y se va a activar en el menú. ¿Qué significa todo esto? Miren, ahora mismo, donde tenemos los buffs, todo lo que nos mejora es esto que está aquí. ¿Ok? Pero cuando estamos en combate y estamos lanzando cosas, eso empieza a menearse y salen y se van y salen. Y usted no puede darle seguimiento a esto abriendo esto de aquí. Ahora, ¿qué van a hacer al parecer? Quizás esto ya desplegado y con el tiempo que le queda contando aquí o algo. No sé exactamente porque veremos qué es lo que hacen, pero van a hacer que esto sea más visible, más fácil de guiarte. Tengo tal bono activo, por ejemplo, guía Lobrego. Usted utiliza teleport y por 3 segundos tiene daño aumentado. Tienes que estar mirando para aquí a ver o desplegándote si todavía los 3 segundos se te fueron. No mames. O sea, ahora ¿qué va a pasar? Que va a estar ahí cuando usted tira el guía Lobrego, usted lo identifica y ve el tiempo que le queda para lanzar el siguiente y no andar a lo loco haciendo teleport pensando que si tengo o no tengo ya el bono del guía Lobrego. Un ejemplo que le pongo. Asimismo, apretón del dolor, todas estas gemas que se activan, esperanza embotellada, todo lo que crea un buff se va a colocar ahí. Lo que pasa es que ahora no lo vemos porque lo que hacen es ponerse en los 3 puntitos y tenemos que ir a desplegar para poder ver todo lo que tenemos ahí. Ya no. Ahora lo vamos a poder ver visualmente. Me parece súper ese cambio. Otro cambio de interfaz de usuario en la inmunidad del daño a los jefes. Ahora mismo a veces uno está en el infecario y está haciéndole daño al jefe y el jefe no recibe daño. Sencillamente la vida no se le baja, no hace nada.
ya, porque está en una fase inmune. Entonces lo que va a pasar ahora es que se va a ponerle en gris la vida para que te indique visualmente que no va a recibir daño y tú puedas ya evitar mecánicas y demás y no estar ahí como tonto dándole por gusto. Menú de guerra a la sombra, una notificación que sale que te dice que hay guerra a la sombra 10 minutos antes. Para parecer ahí tú podías como al cerrarla luego se te pasaba o demás, y quitaron la notificación para que uno no se salte esto. No sé si la pasaron para la misma hora de la guerra de la sombra y no 10 minutos antes, o si la eliminaron por completo, no lo sé. Grietas antiguas, a grandes rasgos, cuando uno hace una falla con blasones legendarios o normales, te va creando un registro de lo que obtienes con estos blasones. Entonces ahora, pues antes eran 20 registros los que se acumulaban, ahora puedes guardar hasta 100 registros. Creo que este cambio es el menos importante de todas las notas, es una tontería sinceramente. Probablemente cambiaron un valor ahí en el código, en vez de 20 ahora 100 y listo, ya. Una basura de cambio en ese sentido, pero lo demás sí hay bastantes cambios interesantes en la interfaz, sobre todo este del jugador me encantó. El bug este que arreglaron es importantísimo también, que podamos compartir las mascotas es importante también, lo de bloquear, etcétera. Hay bastantes cambios positivos durante toda la actualización y por supuesto el pase nuevo de batalla con el aspecto que a priori lo que puedo ver hasta ahora sí me gusta, además de que por las perlas, como les comenté en un video anterior, el pase de batalla empieza a cobrar un poquito más de importancia, o mejor dicho, nos da un poco más de beneficio. Eso de las perlas, a mí me gustó mucho el cambio para llegar a las 40 perlas y buscar esas copias de 5 estrellas que a veces se hacen un poco complicado para los free to play. Entonces mi gente, ya por aquí no hay más nada que hablar. Si el video, como siempre, el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.